Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 14 de agosto del año 2013. Hay sin duda una gran variedad de temas que en este momento están cobrando actualidad, pero yo quisiera dedicar este análisis al tema que a mí me parece que se vuelve clave en los momentos que está viviendo nuestro país en el marco y en el orden internacional. El tema de la reforma energética y las demás reformas que se están promoviendo por parte del presidente Enrique Peña. Para entender lo que está pasando, me parece que resulta importante oír las diferentes visiones desde las que se plantea este tema en nuestro país. Tenemos, por ejemplo, a Leo Zuckerman, que nos está señalando que el tema de la reforma energética, que resulta un poco confuso, es el del régimen jurídico que les permita la inversión privada. Y entonces él dice que en el marco internacional el tema es un tema que se ha discutido y se ha planteado y se ha resuelto básicamente a través de dos sistemas, que es el de las concesiones y es el de los contratos. Y entonces dice que en un artículo de Nexos, de la revista Nexos, de este mes de agosto, Adrián Layú, que es uno de los mexicanos con mayor experiencia en el sector petrolero, dice que en términos generales los sistemas concesionarios modernos son técnicamente superiores a los contratos. Sin embargo, en la propuesta que presenta el presidente Peña, mantiene la prohibición de otorgar concesiones, aunque la iniciativa que está planteando el Partido Acción Nacional contempla esta alternativa. El gobierno priista, entonces, dice Leo Zuckerman, no quiere concesiones sino contratos. Y el punto es de qué tipo. Recordemos que en la última reforma petrolera, en 2008, se introdujo una figura, los contratos incentivados para atraer la inversión privada, que resultaron un fracaso. Entonces, cuando se comienza a hablar del tema de la reforma energética, comienzan a aparecer puntos de vista que algunos se van, Sergio Sarmiento, Jesús Silva Herzog Márquez, Leo Zuckerman, se van por el aspecto jurídico y dicen la parte que tiene que asegurarse, la parte que tiene que tomar un rumbo más definido, es la que se refiere al tema de lo jurídico. Porque si los inversionistas desde fuera no perciben que el marco jurídico es seguro, por más que se hagan aquí todo tipo de maniobras para llamarles la atención, el marco jurídico será siempre el punto vulnerable que impedirá que muchos se acerquen a nuestra visión respecto de cómo deben funcionar este tipo de concesiones. Jesús Silva Herzog Márquez dice que el tema en el orden jurídico, Sergio Sarmiento y Leo Zuckerman lo ubican mucho en relación a esta figura de los contratos, y para él el gran problema es el problema de la incomprensión en la sociedad
de la necesidad de los cambios constitucionales. Y entonces él dice que realmente nuestra Constitución, a lo largo de los últimos meses y de los últimos años, ha venido sufriendo una serie de cambios, una serie de modificaciones, algunas de las cuales son verdaderamente muy amplias, y que esto parece no entenderse por parte de algunos de los representantes de los partidos que piensan en la Constitución como si fuera un ente inamovible. Entonces, él en su artículo del Reforma del día 12 de agosto dice que la pretensión de hacer cambios en la Constitución, dice, se vuelve un acto en el que las decisiones del instante se vuelven totalmente desechables para quienes están fijados en la idea de que este documento no puede ser transformado. Dice así: la Constitución ensancha constantemente, se expande hasta cubrir los detalles más nimios de nuestra organización política. Todo ha de estar ahí, alcanzar ese sitio. Las reformas recientes en materia de telecomunicación son, por ejemplo, más extensas que la Constitución completa de los Estados Unidos. Y no es que el documento de Filadelfia sea el modelo insuperable del constitucionalismo contemporáneo, es que hemos perdido el rango de fundamento que debe conservar cualquier constitución. De hecho, uno de los temas que en el orden político se ha venido rebatiendo es el sentido de la Constitución. ¿Cuál es el verdadero sentido de una Constitución? Y las constituciones se han caracterizado, por lo menos los principios de donde surgieron las constituciones, las teorías de Harrington, las teorías de Locke, las teorías de Thomas Hobbes, que fueron los promotores fundamentales del constitucionalismo. Todos ellos señalaban que el constitucionalismo nace precisamente del establecimiento en un documento de los lineamientos que son fundamentales para la convivencia de una sociedad. Esto es una constitución. Y decía Harrington que la Constitución debe tener dos características muy especiales. La primera era el que la Constitución no debería ser muy amplia, debería ser muy precisa porque son los lineamientos de convivencia. Y en segundo lugar, la Constitución debería tener el menor número de modificaciones, porque en la medida en la que se modificaban los lineamientos de convivencia de una sociedad, pues esto automáticamente golpeaba el tema de la gobernabilidad en un país. Nuestra Constitución es una Constitución que fue elaborada en un momento tormentoso, en 1917, en plena etapa de confrontación ideológica, con exclusión de un sector amplísimo de la sociedad mexicana, y esta es la razón por la que cuando se transforma el régimen revolucionario en un régimen que abandona la línea del caudillismo militar y comienza a interesarse por el desarrollo de una cultura, aunque fuera incipiente, en el orden democrático, comenzaron a aparecer toda una serie de deficiencias, de puntos cuestionables, que en una constitución elaborada no para el entendimiento de toda la sociedad, sino para el predominio de una parte de esta misma sociedad, esto ha venido provocando alteraciones de tal forma que nuestra Constitución
tiene en los últimos años un número tan elevado de modificaciones que verdaderamente llama la atención que no se haya pensado en serio en convocar una asamblea constituyente que le dé a la sociedad mexicana estos lineamientos de convivencia que tanta falta nos hace, que pudiera ser el punto de partida de un pacto político-social nuevo que nos acercara más a la realidad que vivimos. Y la otra constitución queda como las constituciones en la historia de los países, como las etapas a través de las cuales se ha venido definiendo ese punto del fundamento de la convivencia en la comunidad. Sin embargo, dice Jesús Silva Herzog Márquez, hay quienes piensan en la modificación a la Constitución como si se tratara la Constitución de una entidad religiosa. Incluso por eso él titula su artículo El guadalupanismo constitucional, porque dice que hay quien pretende poner en la misma dimensión la imagen de la Virgen de Guadalupe y la Constitución. Y entonces él comenta que la otra forma de la veneración constitucional tiene el impulso contrario. En lugar de ubicar a la Constitución como el destino de cualquier cambio, la ve como encarnación de lo inmutable. Símbolo de una nacionalidad en peligro, la Constitución impone la verdadera prueba del patriotismo. La idea de cambiarle una coma a uno de los artículos venerados es idéntico a imaginar la venta del territorio nacional. Y dice, no es exageración, con esta palabra se condena a quienes creen sensato cambiar el régimen constitucional del petróleo, se les considera traidores a la patria. Santanistas de palabra, obra u omisión, quienes piensan en una redacción sacrílega, vendepatrias, y quienes trabajan para modificar la expresión inmaculada, desleales, quienes no se ponen en pie de guerra para defender la sustancia inalterable de la Constitución. Y dice Jesús Silva Herzog Márquez, con estos planteamientos evidentemente resulta sumamente complicado el entrar en el tema de la reforma energética, porque la reforma energética lo que está proponiendo es modificar la Constitución en algunos artículos que fueron modificados en su momento por Adolfo López Mateos cuando era presidente de la República. Curiosamente, se hace toda una serie de referencias a la figura de Lázaro Cárdenas, como si Lázaro Cárdenas fuera el gran opositor a la apertura del energético del petróleo por parte de instituciones privadas. Y el documento de Cárdenas es un documento en el que habla de estas posibilidades de los contratos de riesgo, en los que, tema al que Sergio Sarmiento le ha dedicado un artículo muy interesante, en donde va explicando cómo la visión que se tiene en el periodo cardenista es una visión en la que se supone que, dadas las limitaciones que en aquella época nuestro país tenía en muchos ámbitos de la exploración, explotación del petróleo, se abría la posibilidad de establecer estos contratos para que el sector privado estuviera incorporado junto con el sector público en este proceso de extraer el petróleo y entregarlo a la sociedad para su beneficio. Evidentemente, como en todos los contratos, dependerá de las cláusulas de los mismos el que el contrato sea más o menos aceptable, pero lo que llama la atención es que el proyecto del general Cárdenas
no estaba cerrado a la idea ni estaba cerrado a la propuesta de que se hicieran contratos con entidades que aportaran recursos para la exploración y explotación del petróleo y que al final esto beneficiara a nuestro país. Decíamos, es el presidente licenciado Adolfo López Mateos el que introduce una modificación a la Constitución en donde señala que ni contratos ni concesiones serán posibles para que no se pierda la titularidad de la soberanía sobre este energético, que es un energético que en los momentos presentes está teniendo todavía una demanda verdaderamente importante y significativa. La columna del Templo Mayor de Fray Bartolomé dice que finalmente Enrique Peña Nieto presenta su propuesta de la reforma energética, la que tiene a más de uno tratando de adivinar de cómo viene la jugada. Tal vez la mejor manera de desentrañar el misterio sería preguntarse a qué dilemas se quiere enfrentar la autoridad. Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda prefiere depender físicamente de los ingresos de una sola empresa paquidérmica y vulnerable, o preferiría recaudar contribuciones de cientos, quizá miles de pequeñas empresas independientes metidas todas en el negocio del petróleo. Los propios directivos de Pemex tendrán que definir qué prefieren enfrentar. Por un lado, estar prendiéndole incienso a los espíritus chocarreros del nacionalismo y por el otro deshacerse de un sindicato que no solo no apoya el desarrollo de la empresa, sino que la hunde en la improductividad. ¿Y el gobierno federal qué prefiere? El dilema de construir un fondo para el futuro a partir de los ingresos de nuevas empresas petroleras o seguir subsidiando los lujos de la familia de Romero de Champs. Y cuando se habla de los lujos de la familia Romero de Champs, el día de ayer, alguno de los periódicos, el Reforma, si no mal recuerdo, trae la fotografía de el Ferrari que le regala de Champs a su hijo, que vale 25 millones de pesos. ¿Sí? Y entonces uno dice, bueno, para un regalito así, dice, ha de haber tenido que hacer muchos ahorros de su sueldo de soldador, porque él está registrado como soldador de Petróleos Mexicanos. Pues ha de soldar cosas muy complicadas y le han de pagar increíblemente para que pueda darse el lujo de regalar un cochecito de 25 millones de pesos, ¿no? Nada más para que no lo olvidaran en su familia. El gobierno de Enrique Peña Nieto es el resultado de un gran plan que fue elaborado poco antes de que se iniciara la búsqueda de un candidato al interior del PRI en las elecciones pasadas, en el que se unieron toda una serie de fuerzas políticas, desde luego todas afines al Partido Revolucionario Institucional, para intentar, y finalmente lo lograron, evitar que les volviera a suceder lo que les había ocurrido en la elección de Fox y en la elección de Felipe Calderón, en donde los conflictos internos del Revolucionario Institucional fueron sin duda la causa de las derrotas que llevaron a Fox al poder y a Calderón al poder. El grupo que respalda a Peña Nieto elabora el gran proyecto del PRI a partir del año 2012 para la fecha. El primer punto de este gran proyecto es convencer a la sociedad de que el PRI ha llegado como un partido nuevo y ordenado. Es decir, la idea de lo nuevo se traduce
en un partido más abierto, en un partido capaz de negociar, en un partido capaz de tender la mano a la oposición y colaborar con ellos en la formación de una fórmula que encaminara a un entendimiento, en lugar de los antiguos modos en los que el partido daba una señal y automáticamente todos se plegaban a la misma, sin haber realmente una discusión sobre los temas, porque estos se tomaban como banderas de partido y no como modificaciones importantes, sustanciales a la realidad política que se vivía. El grupo que integra la alianza estratégica que da como resultado la nominación de Enrique Peña Nieto y luego su triunfo a la presidencia de la República, está integrada por el grupo Atlacomulco, lo que queda del grupo Atlacomulco, el grupo Atlacomulco Reloaded, y que tiene su eje principal en el Estado de México, en donde figuras como Choaifet, figuras como el actual gobernador del Estado de México, como el propio Enrique Peña Nieto, que fue gobernador del Estado de México, conforman este bloque a partir del cual se lanza el proyecto de unificar las fuerzas en el país, llevando como candidato y ahora como presidente a Enrique Peña Nieto. Está en segundo lugar el grupo de Pachuca, en donde estarían representados el actual procurador y el secretario de Gobernación, que es el eslabón con el laboratorio político que está gestando el viejo parque jurásico priista, es decir, las figuras que todavía están por los modos antiguos, los que todavía se atrevieron en el último proceso electoral a hablar de carros completos, es decir, los que de alguna manera representan el punto menos aceptable y menos reconocido por la sociedad de esta alianza. Y finalmente está el grupo tecnócrata, encabezado por Videgaray. Algunos opinan que detrás de Videgaray está Carlos Salinas de Gortari, habría que ver si esto es cierto, pero que Videgaray está asumiendo un papel cada vez más importante. Yo creo que nadie que esté atento a los fenómenos de la política puede rechazarlo. Estos tres grupos están planteando en este momento la posibilidad de llevar a cabo el gran paso de acordar la reforma energética en nuestro país. Es un mensaje que lleva de manera subliminal la idea de que solo el Partido Revolucionario Institucional es el que puede encabezar una línea de transformación del país que requiera las reformas, porque sin este partido no se puede llevar a cabo la reforma. Hay que recordar que las reformas de las que estamos hablando ahora son reformas que ya estaban sugeridas, ya estaban propuestas desde la época de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y el Partido Revolucionario Institucional simplemente las bloqueó, simplemente obstaculizó la realización de este mismo proyecto. El plan aparece precisamente cuando comenzamos a percibir crisis al interior del Partido Acción Nacional y crisis al interior del Partido de la Revolución Democrática.
Y esto hace que el llamamiento a la conformación primero del Pacto de México, Pacto por México, y en segundo lugar la convocatoria a apoyar la reforma energética y el resto de las reformas que se están manejando, le da a los partidos en crisis la oportunidad de incorporarse a uno de los grandes eventos políticos nacionales, es decir, crea al interior de los partidos que tienen conflicto la opción para recuperar el orden, y al mismo tiempo su propia división hace que la negociación, entre comillas, sea más fácil. ¿Por qué? Pues porque falta el bloque sólido que antes configuraban los partidos. En este momento estamos viendo las diferencias entre los integrantes del Partido de la Revolución Democrática y entre los integrantes del PAN, que están totalmente confrontados por la idea de hacer una reforma en este momento. Como en las novelas de Stevenson, los partidos políticos parecen haberse convertido en extrañas criaturas duales de esencia cambiante. De día se nos presentan como exquisitas formaciones democráticas, pero al acercarse la oscuridad se transforman en diabólicos organismos parasitarios dedicados a extraer del erario público beneficios estrictamente egoístas. Esto es una reflexión que sobre los partidos políticos hace uno de los analistas del periódico El País, quien se pregunta: ¿qué son los partidos hoy? ¿Estructuras representativas imprescindibles o vampiros que viven del sudor y la sangre del común de los ciudadanos? ¿Los partidos son la luz o son la sombra? ¿Son el Dr. Jekyll o Mr. Hyde?, dice. México tiene, y todos lo sabemos, una incipiente democracia, y ya en la mejor democracia representativa, el interés del pueblo solamente, del pueblo soberano, está distorsionado por los representantes. El teórico de los partidos, el creador de la teoría de los partidos, Sir Edmund Burke, dice, refiriéndose a este tema: una vez votada la representación, los votantes están en manos de sus representantes. Es decir, uno vota por el candidato a diputado, por el candidato a gobernador, el candidato a presidente municipal o el candidato a presidente de la República, y una vez que él llega al poder, se rompen, dice Sir Edmund Burke, todos los compromisos previos que se habían establecido con la sociedad, y de ahora en adelante el representante actuará de manera autónoma y hará lo que le parezca conveniente, no lo que la sociedad está pensando. Este es uno de los grandes puntos débiles de la democracia representativa, que ahora mismo está llegando en estas circunstancias a presentarnos su lado, la democracia representativa, más oscuro y a la vez más débil. Los partidos políticos, en nuestro tambaleante e incipiente modelo democrático, quedaron deteriorados seriamente en la última elección, en donde quedó manchado el proceso de la elección ante las acusaciones mutuas de el implemento de una serie de medidas, dentro de las cuales el uso indebido de recursos económicos para comprar votos fue el más escandaloso, que dejó realmente una situación de bastante desorden
y por otro lado un descontento ante la sociedad, porque estos métodos creíamos nosotros durante mucho tiempo que estaban ya totalmente abandonados. Para colmo, en nuestro último proceso electoral, el abstencionismo gana adeptos debido a la frustración y desaliento de los votantes que se sienten impotentes ante los abusos políticos, olvidando lo que agudamente señalaba Sergio Sarmiento en uno de sus artículos: los malos políticos crecen al amparo del abstencionismo. El escenario de la reforma energética nace cuando el grupo y la alianza que está detrás de Enrique Peña Nieto planeó 3 metas iniciales de cuyo triunfo derivará un liderazgo presidencial capaz de competir con el pasado. Y aquí hay 2 grandes puntos de vista confrontados al interior de la alianza del PRI. El grupo de los jóvenes que rodean al presidente, que quieren una figura presidencial fuerte, una figura presidencial que recupere muchos de los espacios perdidos en los 2 sexenios anteriores, pero no quieren que se regrese a la fórmula del pasado. Y el otro proyecto es el que dice: queremos que el presidente acabe ubicado en la misma posición que estaban los presidentes del PRI antes de la transición política que se inició con la llegada al poder de Vicente Fox. El equipo de Enrique Peña Nieto, sus estrategas, para lograr el liderazgo, se proponen primero convencer a todos los ciudadanos de que solamente el PRI sabe gobernar, y el estar de regreso lo va a demostrar. Y la primera muestra de este retorno triunfal sería la aprobación de los proyectos de las reformas. En segundo lugar, proponen el llegar a un nuevo pacto político a través del Pacto por México. Durante todo el periodo de Vicente Fox y el periodo de Felipe Calderón, en el mundo de las ideas políticas tanto de los académicos como de los políticos, se debatió muchas veces la importancia en las transiciones de otros países, de la aceptación de pactos que daban paso a una nueva realidad que, como en el caso de España, se les permitiera pasar de una dictadura militar a una vida política democrática en la que los partidos tienen amplio respaldo de la sociedad civil, y la sociedad civil puede optar por una variedad de opciones que finalmente le dejan satisfecho en los resultados. El llamado Pacto de la Moncloa, que fue el punto de partida de la transición española, era algo que se estaba sugiriendo desde la época de Fox y Calderón, y nunca los panistas ni entendieron, ni quisieron, ni propiciaron el que se llevara a cabo una acción de estas características. Ahora, lo que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto, que a mí me parece una actitud muy sensata, es decir, reunámonos y comencemos a discutir los grandes temas, pero reunámonos en torno a una propuesta que pueda ser
avalada por todos y pueda darle paso a una nueva realidad a la política de este país. El punto inquietante en este escenario para quienes están iniciando este proyecto es cuál va a ser la actitud de los partidos de oposición. Los partidos de oposición estarán dispuestos a sentarse en una mesa de diálogo, poner sobre la mesa sus argumentos, no sus insultos o sus descalificaciones, sino sus argumentos, y entre todos conformar esa reforma constitucional y esa modificación en el manejo de los energéticos, específicamente el petróleo que tanta falta le hace al país, porque yo creo que todos estamos convencidos, todos, de que el petróleo mexicano deja muchísimos recursos, pero que los recursos que deja el petróleo mexicano desaparecen en Pemex. Y aunque nos dicen que el petróleo es nuestro, yo no sé ustedes, yo nunca he visto un centavo del petróleo para suponer que es mío. Entonces ese argumento de que el petróleo pertenece a la nación, me parece que habría que entrar en la definición de nación que se toma en cuenta para darle esta atribución, a no ser que el equipo que conforma Pemex pueda ser identificado como la nación, porque ellos son los beneficiados. El resto del país sigue sin saber cuánto cuesta la extracción de un barril de petróleo, sigue sin saber cómo se manejan las finanzas al interior de Pemex, sigue sin saber por qué se mantienen indefinidamente en sus posiciones los líderes sindicales y por qué los líderes sindicales que decíamos están registrados como soldadores pueden hacerse obsequios como los del Ferrari al que hacíamos referencia. Todo esto sin duda es el punto que el equipo que respalda a Enrique Peña Nieto ha visto como el principal problema. Es decir, cómo logramos convencer a la sociedad de que ha llegado el momento de dar el paso hacia adelante. El presidente Enrique Peña Nieto elabora con su equipo un documento que es el que ha presentado, y en ese documento nos está sugiriendo toda una serie de ventajas que él considera que son las que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Nos dice que hay 10 beneficios fundamentales con la reforma propuesta por el Partido Revolucionario Institucional y por el presidente. Primero, lo que busca la reforma energética es que el artículo 27 vuelva a decir lo que el presidente Lázaro Cárdenas decía. Es decir, vamos a echar atrás la modificación constitucional de Adolfo López Mateos y vamos a regresarnos al pensamiento cardenista. En segundo lugar, dice, con la reforma energética bajará el precio de la luz y también del gas. Se está suponiendo que la reforma energética que comienza con el petróleo también continuará con la energía eléctrica, y aquí yo volvería a insistir en que los gobiernos que hicieron la nacionalización de la industria petrolera y de la industria eléctrica nunca pensaron en que esta acción supondría el alejamiento y supondría la descalificación de la presencia del sector privado en estos terrenos. Por el contrario, en los dos casos, en la energía eléctrica y en la energía del petróleo, había explícitamente la percepción de que era necesario contar con la ayuda del sector privado para que fuera realmente productivo el ámbito energético al que se estaba haciendo referencia.
En tercer lugar, se creará cerca de 500,000 de empleos adicionales, que en un momento en el que la economía mundial está crujiendo por el tema del trabajo, ustedes saben que el gran problema en España, el gran problema en Grecia, el gran problema en Portugal, el gran problema en Irlanda es el trabajo. Esto es lo que está en el mundo, en el viejo mundo, haciendo ruido y está creando todas estas señales de intranquilidad que llevan a la gente a manifestarse en la calle precisamente porque no tiene trabajo. El crear 500,000 de empleos adicionales me parece que no es un elemento despreciable. En cuarto lugar, la industria petrolera volverá a ser un motor de crecimiento. El Wall Street Journal, el día de ayer, publicó un artículo interesantísimo donde decía: el proyecto de reforma presentado por el presidente Enrique Peña en México puede regresar a México a las grandes ligas, decía. Es decir, puede regresar a México a una etapa de crecimiento y desarrollo que no hemos tenido en los últimos 12 años. En los últimos más que 12 años, casi 20 años. Y como punto número 5, la apertura de la industria eléctrica permitiría que fluyan grandes inversiones al sector. Hay capitales muy importantes en el mundo internacional interesados en el desarrollo de la industria eléctrica, en el desarrollo de la industria de la comunicación, en el desarrollo de la explotación de los energéticos. Es decir, no se está planteando una propuesta a ver si después le encontramos mercado. A mí me parece que se está tomando los datos que el mercado está enviando como el primer punto para atender y resolver precisamente este aspecto de garantizar que lo que se hace va a tener finalmente utilidad para todos. En sexto lugar, para obtener más beneficios del petróleo, los mexicanos podemos decir que en proyectos nos conviene asociarnos y establecer las condiciones para lo mismo. Y ahí la propuesta del presidente Peña Nieto se apoya en el texto de Lázaro Cárdenas, que decía que era conveniente que se hicieran los contratos de riesgo porque era la única manera de garantizar la inversión de capital en la industria que lo necesitaba para seguir produciendo realmente. Como séptimo punto de ventajas, dice el presidente Enrique Peña Nieto, está la presencia de más recursos para el presupuesto y programas sociales gracias a los nuevos negocios en la industria energética. La renta petrolera generará secuelas de calidad, hospitales, programas sociales, carreteras, servicios de agua, etcétera. Es decir, el que el gobierno tenga más recursos indiscutiblemente significará la mayor inversión en los proyectos sociales, que a mí me parece que estos proyectos sociales están bien manejados porque se está haciendo a un lado el asistencialismo, por lo menos esta es la teoría, y se trata realmente de hacer inversiones que vayan enseñando a quienes hoy no tienen recursos a manejar recursos para ir creando sus propios mecanismos de salida de esa miseria absolutamente injusta en la que viven. No se trata de llegar a repartir dinero, esto es una equivocación monumental, se trata de enseñarle a la gente a hacer cosas. Y hay innumerables posibilidades de crear pequeñas y medianas industrias manejadas por personas con criterios responsables que pueden sin duda
cambiar el escenario político de nuestro país y el escenario económico también. Frente a un discurso de la izquierda radical e irredenta que sigue pensando en la revolución y sigue creyendo que matarnos unos a otros puede resolver algo, a mí me parece que la propuesta de sentarnos en una mesa de diálogo y en esa mesa plantear nuestros argumentos en pro y en contra de la reforma energética, sin duda será mucho más provechoso que el salir a la calle a pegar de gritos o a romper vidrios o a incendiar autobuses, cuando lo que necesitamos es tener las ideas claras de qué le hace falta al país para que alcance los niveles de crecimiento y desarrollo que le hacen falta. Como octavo beneficio del pacto y del acuerdo por la reforma, dice el presidente, que los ciudadanos podrán vigilar las operaciones e ingresos petroleros derivados de nuevos contratos. Los nuevos contratos estarán a la vista de todos los ciudadanos y serán consultables en todo momento. Asimismo, habrá auditorías anuales de todos los contratos vigentes en México. Bueno, pues esto está muy bien. Habría que preguntar por qué nada más de los nuevos contratos. ¿Por qué no se vuelven transparentes todos los contratos que se tienen, si es que se tienen algunos? ¿Y por qué no se nos pone sobre la mesa los libros de contabilidad de Pemex para que tengamos siquiera una idea de cuánto entra, cuánto sale y lo que sale a dónde va a parar? Porque hay sin duda en este terreno toda una serie de dudas que fundamentalmente la ciudadanía identifica como datos vinculados a la corrupción. Dice el presidente que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex se fortalecerán para darle competitividad a nuestro país en el extranjero, que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad tendrán más autonomía, serán eficientes e invertirán sus ganancias en donde más sea conveniente, es decir, estas instituciones finalmente se volverán corporaciones, es decir, entidades económicas que nosotros vamos a conocer no solamente quiénes son los que están en los puestos directivos, sino a través de los medios de consulta electrónica podremos saber cuánto ganan, podremos saber cuáles son las utilidades que Pemex está teniendo, en dónde se están invirtiendo, por qué tenemos tanto retraso en la exploración de aguas profundas, por qué tenemos tanto retraso en tantísimos temas que sin duda, viendo los libros de contabilidad, cualquier auditor nos podrá decir con mucha precisión si hay algún problema, si las cosas están bien hechas, si las cosas se pueden mejorar de qué manera, o si de plano aquello no tiene manera de sostenerse y por lo tanto nos encontramos ante un caso de corrupción impresionante. Y finalmente, dice el presidente Peña Nieto, se reorganizará la industria eléctrica para garantizar tarifas competitivas a los hogares, la industria y el comercio. Todas las actividades que conforman la industria eléctrica se mejorarán. La Comisión Federal de Electricidad seguirá operando la infraestructura con la que cuenta actualmente. Los argumentos del presidente Peña Nieto y de su equipo estratégico, a mí me parece que sin duda están bien planteados, pero el texto que se presenta es, como todas las propuestas, una propuesta que tiene puntos fuertes y una propuesta que tiene puntos discutibles. Y precisamente aquí es donde entrará el comportamiento de los partidos de oposición, porque sin duda
Hay dentro del Partido Acción Nacional quienes piensan que así como le pusieron el pie y la zancadilla a los gobiernos de Fox y de Felipe Calderón para que no se hicieran estas reformas, ahora este partido podría y debería ponerle la zancadilla al PRI. Y al interior del PRD, y no se diga de Morena, existen también personas que piensan de esta forma. Sin embargo, también hay quienes entienden que no es este el camino para lograr la resolución de la problemática y que por lo tanto lo que se tiene que llevar a cabo es un trabajo de colaboración en el que se vaya trabajando en base a uno de los criterios fundamentales de la negociación en el mundo actual. Trabajar sobre el principio de ganar, ganar. Es decir, no solamente va a ganar el presidente y va a ganar su partido, podemos ganar todos si se hace una negociación adecuada. Si los términos que hoy se presentan se revisan con cuidado, a mí me parece que después de que uno da una lectura sobre el texto, ciertamente hay puntos que quedan con interrogaciones, uno no sabe exactamente cómo son, por eso habría que discutirlos, pero hay otros que son muy precisos y a mí me parece que estos deberían ser respaldados por todos como una señal de que las cosas pueden ir hacia adelante. El día de hoy varios medios de comunicación ya indicaban que había un entendimiento en 5 de los puntos que está proponiendo el presidente Peña Nieto. Esto es un buen punto de partida. Independientemente de lo que se tenga que discutir, el hecho de que de entrada se encuentre que hay 5 de los temas que pueden ser aceptables por los integrantes de todos los partidos, pues es alentador para nuestro país. El escenario internacional que estamos viviendo es además propicio para que esta reforma se haga lo más rápidamente posible. El escenario internacional aparece pletórico de amenazas, dicen algunos, pero yo diría también de oportunidades. El gran capital mundial está expectante ante la perspectiva de hacer buenas inversiones en áreas estratégicas, sobre todo para el desarrollo de la industria petrolera. Algunos de los institutos económicos mundiales han demostrado su indiferencia ante atropellos y abusos de las empresas transnacionales, pero otros más inteligentes han aprendido que en estas materias el mejor escenario es el de la negociación. Y una negociación en donde se respete la dignidad de quienes están involucrados en el proceso y al mismo tiempo se haga una repartición de las utilidades que sea benéfica para todos los que están integrando el grupo. Las circunstancias que en este momento se están presentando nos dicen que el grupo del presidente Peña Nieto está fundamentalmente impulsando la reforma educativa, está impulsando la reforma energética y de parte de los partidos de oposición se está proponiendo que se aproveche la circunstancia para hacer la reforma fiscal que tanta falta le hace al país y al mismo tiempo la reforma política que algunos de los partidos en la oposición están manejando. Enrique Peña Nieto intenta a partir de este lunes 12 de agosto abrir los candados de la reforma constitucional y al iniciar este proceso indiscutiblemente se encuentra con toda una serie de protestas de parte de algunos grupos, tanto del PAN como del PRD,
y al mismo tiempo se encuentra con el respaldo de gente de los mismos grupos que se alinean o se intentan alinear en este proceso. Se recuerda que en octubre del año 2009 el presidente Felipe Calderón estaba festejando el resultado de una reforma que al final se quedó en una plática porque ni siquiera se presentó una iniciativa. Pero no todo es culpa del presidente, dice Sergio Sarmiento. Al negarse a hacer cambios a la Constitución, los legisladores del PRI sellaron el destino y consiguieron lo que querían, una reforma que no reformaba nada. Como resultado, la producción ha declinado, la de crudo de 2.8 millones de barriles diarios en 2008 a 2.5 millones en los 6 primeros meses del 2013, la del gas natural de 6.919.000 pies cúbicos diarios a 6.369.000 millones, la de gasolina de 451.000 barriles diarios a 443.000. La gran diferencia ahora radica en que los legisladores del PRI no asumirán el papel destructivo que tuvieron en el 2008. Sin duda, el tema que estamos tocando es un tema que levanta polémicas y al mismo tiempo se ve empañado, sobre todo por aquellos que están atrapados en las categorías de un nacionalismo que es absolutamente obsoleto en estos momentos. Si nuestro país algo necesita es dejar atrás estas visiones del nacionalismo como fundamento de su economía, porque la economía, dice una de las colaboradoras más cercanas de Salvador Allende, Stephanie Griffith Jones, que fue su asesora económica, dice: el gran fracaso de la izquierda es que confunde la ideología con la economía. La economía tiene sus propias reglas. Quien respeta las reglas de la economía tiene más posibilidades de lograr un éxito que quien confunde la economía con la ideología y pretende que la ideología sea la que nos diga cómo se maneja la economía. La economía de nuestro país es una economía que ha venido sacudiéndose en los últimos años. Hay que reconocer en las últimas 2 administraciones que no se nos vino abajo la economía, tampoco creció de manera significativa, pero no se vino abajo como se había venido abajo en los 2 periodos anteriores, y que en este momento las posibilidades de lograr entendimientos parecen estar más a la mano. Sin duda, con esto termino este análisis, sin duda, como dice Yuri Servolov en su Carpeta Púrpura, en su último número del 28 de julio, dice que esta fórmula, una de dos, o hunde al presidente Peña en un fracaso que después va a rebotar en el área electoral en los próximos procesos, o lo convierte en un héroe que lo coloca en una posición de liderazgo y de conducción que sin duda le puede hacer pasar a la historia como el hombre que tomó el timón en el momento adecuado y supo darle rumbo al país. El tema de la reforma energética está sobre la mesa, los argumentos están presentados, hay al interior del PRD grupos que respaldan la idea, hay grupos que coinciden en que el tema es bueno, pero hay que modificarle algunos puntos, y hay quienes están en el rechazo absoluto. No hay que mencionar al grupo de Morena como de los más cercanos a la participación, sino al revés. El grupo de Morena se desgarra las vestiduras, una vez más se reviste del viejo nacionalismo
busca bandera en qué envolverse y azotea de qué tirarse y declara que esto es la traición fundamental. Cuando todos estamos viendo que en el Pacto por México y en estos proyectos de reformas sobre los temas capitales se está decidiendo el futuro de nuestro país. Que haya quien argumente cosas del pasado que ni siquiera embonan con la teoría revolucionaria, porque Cárdenas, el presidente Cárdenas, estableció por escrito argumentos que avalan la propuesta, nos hacen ver que todavía quedan personas que creen que la mejor manera de ver hacia el futuro es darle la espalda. Yo creo que estamos en una etapa verdaderamente importante, difícil pero decisiva, y en la que las ideas de hacer de México un país mejor, que permita sobre todo a los más desposeídos el tener recursos para ir saliendo de su verdadera realidad de miseria, es algo que está al alcance de la mano si los mexicanos en las diferentes opciones de los partidos políticos somos capaces de ponernos finalmente de acuerdo en algo, en lo que le va la vida a la realidad político-económica de nuestro país. Con esto terminamos este análisis. Muchas gracias por su presencia. No sé si hubiera